Hola. Hola, profe. Cortó todo, chica. Se cortó, a mí me salió que había terminado una reunión. No, A mí también, ¿qué fue? no sé por qué Mm, que parece que dice que la reunión solo pueden durar 40 minutos. Nunca me ha pasado porque las otras reuniones las otras de hora y media, las otras han sido. media, dos, pero parecía Sí, que tenía que volver a iniciar. O sea, se está grabando la parte que se nos ha cortado, se está grabando en una parte aparte, o sea que voy a tener dos pedazos. Bueno, de todas maneras, menos ay, mal que se han podido volver a conectar ahí nomás. Son cosas que pasan, chicos, el sistema es ese tema, es muy complicado en el tema de conectividad. O sea, capaz que ha fallado la sí. conectividad y no ha sido que hay 40 minutos, pero yo investigué la otra vez que para tener más de 40 minutos en una videoconferencia hay que pagar un plus aparte o hay que comprar algo, no sé. Claro, por eso a mí me apareció la reunión gratuita, ya terminó, algo así. Claro, ¿ven? Entonces, para tener más de 40 minutos hay que pagar. Vas a romper el cosito de que se ponen las pilas, Dina. Vas Bueno, a romperlo. entonces voy a volver a compartirles a ver si puedo ver el trabajo. Está bien. Bueno, El proyecto final acá. profe, a nosotros nos habían dicho que la introducción debería de tratar un poco de lo que habla el proyecto, o sea, ahí sería como el tipo resumen. Ahora venimos. No, no. La introducción es todavía mucho más amplia, el resumen es mucho más acotado, ¿sí? Es una partecita muy chiquita de 6 renglones, en donde en ese resumen digo todo lo que lleva mi proyecto, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, no son pasos, como ya les dije, que sean a rajatabla, o sea, que ustedes lo tengan que sí o sí llevar. Todo esto lo consultan con el profesor, pero es para darles una idea, porque están como muy asustados de qué es lo que lleva el proyecto, no es nada del otro mundo. Es más o menos lo que hemos venido trabajando en otras materias. Yo, por ejemplo, puedo dar fe en Forjage, que ustedes trabajaron muy bien. Hasta hicieron una presentación en PowerPoint. 2 personas han accedido a la sala de espera. Ver, ¿quiénes son? A ver. Admitir a Corallo, que se me quedó afuera. Y Val. Ahí está. Ahí estamos todos de nuevo. ¿Estamos o no? Sí, estamos Sí, todos bueno. ahora. Ya Se nos estamos cortó todos. la posibilidad gratuita que da el sistema. Y bueno, ahora si queremos tener más de 40 minutos, vamos a apurar, porque Profe, vamos a cortar. ¿Qué? Contigo, ¿verdad? ¿Ah? Nunca nos ha pasado, ¿Verdad? ¿no? Bueno, entonces, el resumen, el agradecimiento, la dedicatoria. Y ahora venimos a la introducción, que me dice Michael que el resumen no va, que no se los han pedido. Bueno, es un detalle aparte, muy chiquito, que si lo quieren incluir, lo incluyen, ¿sí? Bueno, la introducción. Este apartado hace referencia o bien trata de responder a la pregunta de qué se quiere hacer. La mera identificación de un proyecto por el título es insuficiente para conocer qué es lo que se pretende y cuál es el alcance del mismo. Para ello, necesitamos redactar de manera coherente y con cohesión una descripción general, ¿sí?, de lo que se va a realizar concretamente, ¿sí? Aquí vamos a describir y caracterizar la idea central del proyecto, sus objetivos principales y cómo pensamos lograrlo, además de cuáles son las expectativas de impacto del mismo, ¿sí? Acá, cortemos para abajo. El objetivo del apartado es que quienes evaluarán el proyecto tendrán en esta sección una visión clara de lo que el grupo presentante desea hacer, ¿sí? El grupo de alumnos en este caso. Acá les pongo el ejemplo, y qué es importante este ejemplo, vayan fijándose, no es que vayan a tomar este ejemplo tal cual, la idea es asesorarlos, no darles el trabajo realizado, o sea, uno como docente no les puede dar el trabajo realizado, sino asesorarlos, que tengan una guía, ¿sí? Bueno, por ejemplo, les coloco acá, esta es una introducción de un ejemplo de una suposición. Y yo empiezo, Profe, el presente proyecto, o sea, la introducción, siéntense que están en una introducción. El presente proyecto se imparte desde la Escuela Agrotécnica
profesora Ana Pereciani. Y tiene como objetivo principal solucionar los serios problemas de contaminación ambiental que se han observado mediante nuestras investigaciones en los habitantes del departamento de 9 de julio. Creemos que la mejor manera de afrontar el problema es mediante dos ejes de trabajo, la educación ambiental y la elaboración de cestos para el depósito de los desechos. El trabajo consta de 3 capítulos donde se ha investigado sobre todos los tipos de contaminación del medio ambiente y sus posibles tratamientos. Por último, consta de un trabajo de campo o la experiencia propiamente dicha, que consiste en 2 instancias a saber. En primera instancia, pensamos desarrollar en la escuela primaria y secundaria y en intervenciones públicas acciones de concientización para todos sobre la problemática ambiental. Y por otro lado, se fabricarán cestos de basura para ser ubicados en toda la superficie de la plaza que pueden ser utilizados por los visitantes para depositar los desechos que produzcan. ¿Sí? ¿Están entendiendo ahí cómo va la introducción? Bueno, ya les explico algunas cosas claves. Se trabajará con personal de la comuna, de la localidad, para coordinar acciones que tengan que ver con cuestiones operativas de seguridad y de limpieza. El impacto esperado es bueno porque es una comunidad muy receptiva y se cuenta con el apoyo de las diferentes instituciones educativas y del gobierno local. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que es lo clave de la introducción? Que en la introducción, yo al leer, me doy cuenta, si ustedes han tomado bien la atención de la lectura, después lo van a ver ustedes en forma digital, o sea, lo van a poder leer ustedes en la casa, porque les voy a pasar el documento. El presente proyecto dice, acá me salen libros por todos lados, acá. Bueno. Entonces, el presente proyecto se imparte desde la Escuela Agrotécnica. Es principal. ¿De dónde van a ser? Se van a ubicar. ¿Vieron que en la guía número 7 de industrialización, yo les coloqué se tienen que ubicar? ¿Hay alguien que está haciendo? No sé si hay, es como que pasa un cereal de bar. Hace como un ruido de un sonido. ¿Ustedes escuchan? ¿Escuchan bien? Sí, sí, a ustedes y al ruido también. Bueno, hace un ruidito ahí. Desactivar audio. Me parece que es este, el que está, el de Barney, el que hace ruidito. ¿Sí? Bueno, ahí parece que se pasó. Bueno, si ella lo quiere activar, lo puede activar. Pero para que no haga ruido, mejor que esté desactivado. Bueno, entonces, lo que tienen que tener en cuenta es, como la guía 7 que yo les di de industrialización, ustedes se posicionan. ¿Dónde? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Se acuerdan que yo les expliqué la pregunta 1? ¿Dónde lo hacían en el departamento 9 de julio? ¿Dónde? ¿Sí? Entonces acá coloca la agrotécnica Pereciani, porque es donde ustedes lo van a posicionar al proyecto, donde se van a posicionar, están en esa escuela, no tiene que faltar ese nombre. Tiene como Bueno. objetivo principal solucionar los serios problemas. ¿Qué hago con el objetivo acá? No digo, el objetivo es, sino que yo abrazo en la introducción al objetivo. Es como que voy narrando, ¿sí? Y lo voy abrazando al objetivo o ir acompañándolo con otras palabras, pero en realidad estoy diciendo lo que es el objetivo. Dice, y tiene como objetivo principal solucionar los serios problemas. No digo el objetivo principal es, sino que voy como narrándolo. ¿Me entienden esa parte? Creemos que la mejor manera de afrontar el problema es mediante dos ejes. Ahí estoy explicando en forma general cómo voy a abordar esa problemática que se me ha presentado. ¿Sí? ¿Por qué tomé lo de medio ambiente y no tomé algo de campo? Más adelante tengo otros ejemplos de campo. Porque digamos que medio ambiente, si un alumno me presenta un proyecto de medio ambiente, ¿es apto? O sea, ¿es viable en la escuela? ¿De acuerdo a la formación de técnico profesional que tiene usted? ¿Es viable? Muy buena pregunta. No sé. No sabe. Puede ser que sí. Puede ser que sí.
Sí, Michael, es viable, porque no solo se tiene que referir a un cultivo o a una labranza o a una elaboración de dulces, sino que hace, el de ambiente, hace a el conocimiento general que ustedes han adquirido. Es muy importante el tema de medio ambiente porque un técnico en producción agropecuaria debe saber que el medio ambiente se debe cuidar para que todo el ecosistema funcione bien. Entonces es un tema importante que a nivel general o a nivel de conocimiento lo tienen que tener como general, ¿sí? ¿Y por qué también es apto el proyecto? Yo no le puedo decir al alumno, no me traigas un proyecto de medio ambiente porque no es con tu perfil, no, es con el perfil de él. Porque ¿qué es lo que voy a evaluar yo? Es cómo el alumno ha adquirido durante todo el cursado del ciclo de secundaria, cómo ha adquirido las capacidades que necesita para armar o para volcar la información y armar un documento que pueda ser leído por otros y entendido. O sea, que esté estructurado, que trabaje en forma conjunta con otros compañeros o haya podido trabajar con otras personas, hacia lo actitudinal también. O sea, yo voy evaluando un montón de cosas que ese técnico en producción agropecuaria tiene que tener adquirida al salir de la escuela, ¿sí? Entonces sí es apto. Y lo tomé porque, bueno, es una cosa que a lo mejor a ustedes no se les ocurre, pero sí se puede tomar para que vean que tiene una amplitud grande lo de tema del proyecto, ¿sí? Bueno, creemos que la mejor forma de afrontar el problema, ahí voy diciendo cómo voy haciendo, pero no digo todo lo que voy a hacer. Digo que la mejor forma nada más es hacer ciertas cosas, ¿sí? Nada más. Después, otra cosa que es muy importante, y que vi, por ejemplo, en uno de los trabajos que no he corregido, que yo he corregido, que es el de las chicas que estuve haciendo como tutora, que consta de 3 capítulos. En la introducción, yo al leerla, tengo que saber qué es lo que hay en el interior del trabajo, ¿sí? Entonces, sí o sí, tengo que ir delineando qué es lo que tiene dentro. Entonces digo, tiene 3 capítulos donde se ha investigado sobre los distintos tipos de contaminación del medio ambiente, ¿sí? Y por último, inclusive, acá puedo decir, en el capítulo 1 encontramos, y escribo el título. En el capítulo 2 encontramos, escribo el título de ese capítulo, porque cada capítulo tiene que tener un título. Y el capítulo tiene que estar en una hoja en blanco solita, tiene que decir capítulo 1 y el título de ese capítulo, paso, y ahí empiezo a desarrollar el capítulo. Más o menos como lo que ustedes ven en un libro, ¿sí? Es similar, es un entrenamiento, pero no es tan complejo. O sea, bueno, por último, consta de un trabajo de campo, ahí digo que la experiencia propiamente dicha, que consiste en 2 instancias a saber. Y bueno, y ahí voy a explicar qué es lo que es la experiencia, pero así, en cosas muy para que la persona que lea tenga idea de lo que estoy haciendo. Y bueno, y hace como un cierre al final, que dice que el impacto esperado es bueno, porque es muy una comunidad muy receptiva. Esta es una apreciación muy personal y lo que se espera. Es, digamos, que la introducción va a tener un inicio, donde me inicio, un desarrollo, donde yo voy contando todo lo que yo voy a hacer dentro del proyecto, y un cierre que lo adorno con palabras que a mí me parecen coherentes a la hora de hacer un cierre. Acá dice el impacto esperado es bueno porque es una comunidad muy receptiva. O sea, es un bajón que yo coloque acá en un cierre y no pienso esperar buenos resultados porque me parece que la comunidad del 9 de julio es reacia a que se... O sea, seamos positivos, si vamos a poner algo, pongamos algo bonito, ¿sí? En el cierre, algo bueno que esperemos del proyecto. Porque si hacemos un proyecto, siempre nosotros esperamos lo mejor que suceda, ¿sí? Bueno, ¿entienden hasta ahí? Les activo el micrófono, a ver, ¿entiende, Michael? Sí, sí. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, van entendiendo. Parece bien, porque eso significa que he hecho una buena Aló. bajada a ustedes, al comprender de ustedes, porque si no, estamos en la misma. Bueno, y acá viene una parte... Bueno, usted porque no ha leído la fotocopia. ¿Ah? No he leído las otras fotocopias. Sí, Usted no, porque me ha no vio mandado la una sola fotocopia. hoja, me ha mandado 2 hojitas, me ha mandado Coral. No,
Ah, la fotocopia que nos envió el profe Gabri para que nos vamos guiando para el proyecto, no se entiende un pirulo lo que es introducción y bueno, todo eso. ella me ha mandado, Corallo me ha mandado las 2 primeras hojas porque dice que era un montón lo que le había mandado, que no entendía. Bueno, yo lo que le digo a Corallo que no está mal lo que el Corallo. profesor Gabri, no podemos decir que el profesor Gabri le dio mal el enunciado de lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que a lo mejor le faltó esto, esa transposición didáctica para alumnos que están en un nivel que todavía no comprenden que lo que es el proyecto, porque primera vez que se están enfrentando a algo tan completo. Si bien en la escuela lo hemos tocado, porque lo hemos hecho en la parte de tecnología, lo hemos hecho, ¿sí? Oh, y acá se me fue. No sé qué pasó, entró algo ahí. Profe, nosotros tuvimos Bueno, lo hemos hecho en tecnología, lo hemos hecho en la materia follaje. Seguramente algunos otros profesores en otras materias lo han trabajado, lo que es proyecto, ¿sí? Pero no lo han hecho así, tan completo, con capítulos, con hojas en blanco que diga capítulo, con un tema bien definido. O sea, han hecho un entrenamiento. Pero esto ya es donde ustedes deben reunir todos esos conocimientos que fueron adquiriendo para volcarlo y demostrar que realmente adquirieron las capacidades para hacer un proyecto, ¿sí? Bueno, ahora, el diagnóstico es algo que todo proyecto tiene que tener y a nosotros, en el caso de nosotros mucho más porque se trata de lo que es la parte agropecuaria, ¿sí? Es lo que nos permite saber si el proyecto es viable o no es viable. ¿Qué significa eso? Si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Porque yo puedo pensar una cosa majestuosa, pero a la hora de realizarlo o no tengo los recursos, o no tengo el dinero, o no tengo el lugar, ¿sí? Entonces es importante hacer ese diagnóstico, ¿sí? Bueno, entonces acá pongo, una parte de suma importancia en la planificación de un proyecto es la etapa de diagnóstico, porque es justamente este momento el que nos trae a la realidad y que pretendemos modificar. Es decir, de él surgirán no solo las problemáticas que necesitamos resolver, sino también aquellas cuestiones que pueden favorecernos, tanto a nivel interno como externo, y otros detalles fundamentales que nos permiten conocer más a fondo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que existen para realizar nuestro proyecto, ¿sí? Acá, para realizar el diagnóstico, vamos a utilizar diferentes herramientas que nos permitan medir esa realidad, tanto de aspectos cuantitativos, cantidad, como de aquellos cualitativos. Por ello, es necesario la planificación de la tarea de investigación de esta realidad, sobre la cual vamos a intervenir para luego seleccionar datos, analizarlos, el contexto y todo esto, y hacer las conclusiones. Después de haber realizado toda esta información y haber contado de una manera sintetizada, vamos a sellar el diagnóstico con una conclusión para utilizar una herramienta de gestión propia, la planificación estratégica, que es el análisis FODA. El análisis FODA lo han visto en muchas materias. Pienso que lo han visto. Y si no lo han visto, lo vamos a aprender ahora, ¿sí? Son las siglas que determinan diferentes aspectos a observar de la realidad que estamos analizando y construir una matriz que nos permita hacer propuestas superadoras. En el siguiente cuadro podrán resolver qué significa cada parte de este módulo de análisis con algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos fortaleza. Es la capacidad especial y recursos en los que cuenta la institución, supongamos. La oportunidad. Factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la institución. Debilidades. Factores que provocan una prohibición, una posición desfavorable para el desarrollo de las actividades de la institución, y amenazas, situaciones que provienen del entorno afectando contra la estabilidad. Atentado contra... Mire, me cuesta mucho leer a continuación de los objetivos institucionales.
Me cuesta mucho leer esa letra porque está más chiquita, ¿sí? Y lamentablemente me hacen falta lentes y ahí estoy. No, Profe, no los tramito. análisis nos enseñaron en marketing, así que, bueno, yo por lo menos tengo el cuaderno y los PDFs que nos explican ahí qué es lo que es. Bueno, el análisis FODA lo van a hacer al comienzo de, ustedes toman el tema y van a analizar si ese tema realmente lo pueden llevar a cabo, ¿sí? Yo les hice acá Bien. un ejemplo concreto, o sea, no un ejemplo concreto, sino que hago un ejemplo de la huerta. ¿Se acuerdan que hacía el cultivo, la huerta acá, no sé qué es lo que hacía arriba? Bueno, aquí lo hago en el análisis FODA, me supongo que yo estoy realizando una huerta, ¿sí? ¿Cuáles son las fortalezas? Acá me faltó colocarles eso, que este proyecto es hacer una huerta, o cultivar una huerta, es cultivar una huerta. Ese es el proyecto que yo elijo de los que ya mencioné anteriormente, que era hacer una huerta para solventar el comedor de la escuela. ¿Se acuerdan que lo planteé al principio? Bueno, tomo ese ejemplo y porque es más para ustedes, ¿sí? ¿Cuáles serían las fortalezas que yo tengo? Que estoy en la época de siembra propicia para el desarrollo de la huerta. O sea, tengo que pensar, porque si yo me pongo a hacer una huerta en pleno invierno y la puedo hacer, no tengo fortaleza para hacer la huerta, porque voy a poner la semillita y no me van a hacer. Entonces no voy a poder hacer ese proyecto. No hay ninguna fortaleza que me ayude a eso. Salvo que lo haga bajo invernadero, que los trae un costo, o sea, si la planteo, tengo que ver cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas si la planteo en pleno invierno. Yo tomé esta fortaleza, que tengo el tiempo, la época de siembra propicia. ¿Cuáles son las oportunidades? Buena disposición de los docentes, tutores, para ayudar al desarrollo del proyecto. Es una oportunidad. Buena disposición de los docentes. Está bien, a lo mejor ustedes dirán, no, pero profesora, si no sabemos quién nos va a dirigir el proyecto, bueno, pero véanle la forma positiva. Ya tienen una profesora que tiene buena disposición a ayudarlos a hacer el proyecto. O sea, de ahí partan a que muchos más se van a sumar en esto de poder ayudarlos a ustedes para que salgan adelante del proyecto final. O sea, lo que pasa es que sumarse a la ayuda no es sumarse, por aparecer en la carátula y decir, ay, soy asesor de Michael, del proyecto de Michael y de su compañero. No. O sea, si yo me propongo, soy asesor, tengo que involucrarme, tomarme el tiempo, asesorar, ¿sí? Y son tiempos que generalmente son extraescolares, no son pagos, ¿sí? Porque nosotros lo tenemos que hacer desde nuestra casa o tenemos que ir un día específico a ver la huerta, cómo está desarrollándose. Y bueno, son cosas que parten de cada uno, pero también es un compromiso de parte de cada docente poder llegar a ustedes y ayudarlos para que esto sea una realidad y puedan sacar el proyecto lo mejor que puedan, ¿sí? Terreno, la debilidad, terreno no apto para cultivo de una huerta. En el caso que tenemos nosotros, ¿cuál es la localidad? La Escuela Agrotécnica Perecial. ¿Qué problemas tiene la Escuela Agrotécnica? Que el suelo es salino, no es apto, ¿sí? Claro. Y las amenazas, escasez de agua para riego en la zona. Supongamos que se rompe la bomba del pozo y tenemos un lío tremendo para traer el agua para llegar 3 surquitos que tenemos a la huerta. Nosotros perdemos un día, una semana de riego, se nos secan todas las plantitas, y más en pleno verano. Ustedes son conscientes de eso porque lo hemos trabajado. Entonces, bueno, más o menos así van haciendo el diagnóstico, y tiene que quedar plasmado, porque nosotros como docentes tenemos que ver qué es lo que analizaron ustedes, ¿sí? Bueno, ¿van entendiendo cómo es el análisis FODA? Usted dice que ya lo ha visto, yo me supongo que lo ha visto en otras materias. Lo Lo importante, hemos visto en bueno, el marketing. el importante de este paso de análisis radica en que será de esa matriz de donde surgirán nuestros objetivos y acciones consecuentemente para resolver o encontrar alternativas de resolución de las problemas diagnosticados o viabilidad del proyecto a realizar. Es decir, que de esto yo voy a saber cómo voy a actuar.
Es decir, que si yo estoy en pleno invierno y se me ocurre hacer como proyecto una huerta, y bueno, ¿qué tengo que ver? Que la voy a tener que hacer bajo invernadero. Ya estoy definiendo uno de los objetivos. O sea, realizar una huerta bajo cubierta o bajo invernadero, porque en invierno no se me van a dar las plantas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, escasez de agua y veo que en cualquier momento la bomba se me va a romper y no voy a tener el agua, y bueno, voy a tener que prever colocar una cisterna o tener a mano un recipiente, un reservorio para yo poder tener cuando yo necesite el agua necesaria para llegar a la huerta, ¿sí? Esto son cosas supuestas. Lógicamente que en la escuela, bueno, supongamos que si hacen una huerta no les va a pasar eso, nunca nos ha pasado, pero ha habido problemas que se ha roto la bomba. Y traer el agua de riego por el turno también cuesta, tiene una demanda, ¿sí? Bueno, ese es el diagnóstico que ustedes van a hacer. En general, hay una serie de cosas que han hecho, digamos, el diagnóstico para hacer lo que es el encarar lo que es el proyecto, ¿sí? Bueno, después tenemos la fundamentación, que es algo que les cuesta horrores. Lo he visto en trabajos anteriores, la fundamentación les cuesta horrores. Por lo general, yo, para ir a la contra, o sea, yo que he hecho varios proyectos, bueno, en lo que es la introducción, yo siempre la hago al comienzo. Gente que no la hace al final. O sea, para mí la introducción me permite ubicarme. O sea, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a colocar dentro del proyecto y cómo lo voy a ir desarrollando y cuál es mi objetivo. De ahí en más, esa introducción la dejo pendiente porque yo sé que si en el proyecto se me presenta alguna otra cosa diferente, yo voy a tener que ir con eso que se me ha presentado y cambiarlo en la introducción o agregarlo. Pero yo ya tengo la base, ¿sí? De lo que yo quería hacer. Yo la hago primero. Hay personas que la hacen después, porque dice que la introducción no le sale, no le sale. En cambio, la fundamentación, yo la hago al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que yo ya tengo todo el marco armado, todo el marco teórico, la fundamentación me sale. Antes no me sale, ¿sí? No sé, son cosas propias de cada uno. Por ahí hay algunos que la hacen ahí en el momento, no sé. Pero yo para fundamentar tengo que tener una noción más profunda de todo lo que es ver, rever la bibliografía, ¿sí? Bueno, ¿y qué es la fundamentación? La fundamentación representa el espacio dentro del proyecto que está destinado a justificar la implementación del mismo, su importancia y las prioridades que representa. Esta justificación se puede realizar directamente desde los datos surgidos en el proceso de investigación para la realización del diagnóstico y acompañando con un marco teórico que le dé un sustento objetivo. De esta manera vamos a encontrar el proyecto, vamos a estructurar el proyecto teniendo en cuenta que las razones por las cuales hemos detectado que es necesario esta intervención en la realidad observada, es decir, de acuerdo a los datos que pudimos redactar, cuáles son los que marcan la necesidad de que se lleve a cabo este proyecto. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el ejemplo que les doy yo de una fundamentación? Y bueno, yo coloco acá. Es evidente la necesidad de realizar acciones que contrarresten, esto está relacionado con el ejemplo de contaminación ambiental. Es evidente la necesidad de realizar acciones que contrarresten la contaminación ambiental en el departamento 9 de julio, ya que de acuerdo a lo observado, cada 10 metros encontramos un depósito de basura en el cual existen bolsas de plástico, vidrios, lata, etc. Todo ello difíciles de ser desintegrados por el impacto a través del tiempo en el medio ambiente, ¿sí? Sería una justificación de ese tema que habíamos elegido como ejemplo al principio. Después que vamos a tener prioridad e impacto de la solución, de acuerdo a estas consideraciones que vamos describiendo, debemos responder a qué tan urgente es llegar a la solución de esta problemática y qué impacto va a tener o esperamos que tenga en los beneficiarios. O sea que acá puedo continuar, ¿sí?
Otra vez se va a cortar la comunicación. Estén atentos, porque ya llevamos el segundo, no llevamos 40 minutos, no sé. Un marco teórico que objetivamente intente explicar esta necesidad, manteniendo por la realidad observada. Aquí incluiremos todos aquellos conceptos pertinentes que intente definir el problema o la solución. Surgirá de la investigación de la bibliografía que realizamos. ¿Ven? Por eso yo la hago al final, porque surge de una investigación que yo tengo que hacer. Yo no puedo hacer una fundamentación si no tengo un sustento teórico, ¿sí? Por ejemplo, en un capítulo definiremos qué es la contaminación ambiental, que producimos contaminar el medio ambiente, etc. En otro capítulo, cuáles son las formas de prevención, ¿sí? Eso sería la parte que hace a la fundamentación, ¿sí? Y después de la fundamentación vienen los objetivos, ¿sí? O sea, que lo que yo les he dado acá, estos 3 pasos, no representa que tiene que ser 3 pasos, no se me vayan a confundir. No se presenta que son 3 pasos que tienen que tener en el proyecto, sino que son 3 pasos que involucran a la fundamentación, que tienen que estar envueltos en la fundamentación. Entonces, las razones, ¿sí? Y esos otros 2 que pasé. Las razones, las prioridades e impacto y un marco teórico que sustente esa fundamentación, ¿sí? Eso no quiere decir que son los pasos del proyecto, sino que son los pasos dentro de la fundamentación, que no los tienen que tener en desacuerdo, ¿sí? Tienen que estar todos de acuerdo. Bueno, y ahí viene el otro paso del proyecto, los objetivos. Entonces, después de la fundamentación, van los objetivos. Bueno, objetivos han hecho más, ¿sí? Y dice, explicitar los objetivos es responder a la pregunta, ¿para qué se hace nuestro proyecto? En ellos planteamos el destino o el efecto que buscamos con las acciones propuestas, ¿sí? Recuerden que la definición de objetivo claro y concreto es un factor determinante para el éxito y el fracaso, ya que es en ellos donde podemos ver la coherencia de todos los proyectados en actividades, costos, estrategias, tiempo, etc. Es decir, que en cada actividad se ven reflejados uno o varios objetivos. Respecto de la redacción, se recomienda encabezar el enunciado con los objetivos que terminen en infinitivo. Por ejemplo, fabricar, elaborar, incrementar. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta. No vayan a confundir objetivos con actividades, porque suele pasar. Siempre tiene que estar el objetivo con un verbo en infinitivo, ¿sí? Procuren no confundir una actividad o proceso con ese objetivo. Los objetivos pueden ser clasificados de dos maneras. Tienen que tener un objetivo general, que es, como su nombre lo indique, como un objetivo principal o el más importante, dice, y es mucho más general, o sea, como que lo delineamos, pero me explica en forma general. Por ejemplo, este objetivo es el que nos muestra el propósito central de este proyecto. Debemos procurar que sea lo más claro y preciso posible para facilitar su comprensión, evitando ambigüedades o suposiciones de parte del analizador. O sea, aparte de que yo les estoy corrigiendo, el objetivo tiene que ser claro. Tienen que estar muy bien planteados para que se entienda lo que quieren hacer. Y los objetivos específicos son especificaciones o pasos que hay que dar para analizar un objetivo general, ¿sí? Son los distintos pasos, las cosas más pequeñas que voy haciendo. Y bueno, acá está el ejemplo, como en todo le he ido colocando un ejemplo. Por ejemplo, el objetivo a solucionar general es solucionar los 0 problemas de contaminación ambiental que existen en el departamento 9 de julio. Objetivo general, solucionar, va con infinitivo, ¿sí? Bien, y los objetivos específicos, ¿qué sería? Determinar los focos de contaminación ambiental existentes en el departamento 9 de julio. Eso es más puntual, ¿sí? Concientizar a la población de 9 de julio mediante folletos sobre la contaminación ambiental que existe en el departamento y su impacto en la salud de la población. Hacer cestos de recolección de residuos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿van entendiendo? Esto sé que lo manejan porque ustedes han hecho varios trabajos, objetivos generales y específicos, ¿sí? ¿Hay algo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Eso no me... Y acá venimos a la incertidumbre que tiene Corallo, que se le arma un lío porque el marco teórico, ¿qué va, profesor, en el marco teórico? Bueno,
A ver, en esta sección del proyecto es fundamental que cuente con el apoyo de su docente tutor o bien de los docentes que acompañan la parte experimental o trabajo de campo, porque necesitan seleccionar los contenidos que van a abordar durante la concreción de los objetivos de su proyecto. La finalidad de esta sección es evaluar de qué manera han relacionado todo lo aprendido durante el trayecto escolar para aplicarlo a situaciones reales de desempeño, en este caso expresando por las acciones proyectadas, ¿sí? Una vez que hayan tenido todos los anteriores recursos, recurran a los programas de la materia que van a intervenir y comiencen a seleccionar cuenta los siguientes conceptos. ¿Ustedes están escuchando bien? ¿Me ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿y me ven también? Bueno. Sí. Sí, profe. Bueno, esos contenidos que ustedes han visto durante todos los 7 años hacen referencia a 3 importantes que los tienen que manejar al salir su cursado: contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. En los contenidos conceptuales son todos aquellos datos o hechos que el alumno debe comprender e incorporar a su estructura mental en forma significativa. Es decir, que si yo, el tema que elijo como alumna es hacer una huerta, en el 7º año para recibirme, no tiene que estar el profesor tutor, mirá, fíjate que esa semillita que es chiquita la tenés que enterrar a tal profundidad. Se supone que ustedes ya tienen adquirido todos esos conocimientos, ¿sí? Porque ya lo tienen. Póngale en que a alguno se le olvidó, o porque no, bueno, va a estar el profesor tutor, eso es lo que quiero decirles, pero tienen que tener esos conocimientos. Pues son los saberes que una sociedad dada estima como valiosos o imprescindibles que sean posibles por sus miembros, para ser transmitidos en forma generacional. Es decir, que ustedes les van a transmitir a sus hijos cómo se hace una huerta, eso quiere decir. En este caso, son los necesarios para comprender y desarrollar las acciones y actividades propuestas. Deben ordenarlos por cada espacio curricular. Es decir, que yo acá voy a tener todos los contenidos que yo he adquirido en los distintos espacios. Eso va a estar en el marco teórico. Esperen, no se asusten, porque el ejemplo, esto es en un marco conceptual. Después van a ver el ejemplo. Contenidos procedimentales son las herramientas que debo incorporar al alumno para redactar estos datos, distribuirlos, jerarquizarlos, relacionarlos, entenderlos, explicarlos, etc. Los que también deben aprenderse significativamente. Responden a la pregunta de cómo aprender y se refiere a las herramientas a usar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que si yo voy a hacer un marco teórico referido a la huerta, no voy a empezar explicando en un capítulo riego. Porque quiere decir que los procedimientos que estoy usando van del final al principio. No, tengo que saber jerarquizarlos. Si yo voy a hacer una huerta, el primer capítulo que voy a tener va a ser la preparación del terreno, ¿sí? Y de ahí voy a explicar cómo es la preparación del terreno. En el segundo capítulo iré a tener labores culturales. En el tercer capítulo iré a tener recién riego, ¿sí? O lo último va a ser riego, les quiero decir. Eso quiere decir lo procedimental. Tengo que saber jerarquizar, relacionar, entenderlo, ¿sí? A todo lo que estoy planteando. Bueno. Eso es una parte. Y el actitudinal, que se refiere a la formación de acciones positivas según la valoración de la sociedad en la que se va motivando el alumno, a moldear una personalidad que opte o prefiera que ejerza conductas deseables, que sean provechosas para sí mismo y para la sociedad. No pueden imponerse, deben aceptarse con convicción, por eso siempre debe explicarse el motivo por el cual es conveniente adquirir ciertas actitudes. ¿Cuáles son las actitudinales? Que yo no le puedo imponer a un alumno, mira, hace esta huerta como proyecto final, porque no lo puedo imponer, porque es algo que les tiene que nacer, que tienen que tener su propia motivación, que tienen que estar atentos a decir, bueno, yo con esto le voy a poner la mejor gana, porque con esto recibo mi título, ¿sí? Porque con esto yo tengo que demostrar que yo he estado en la escuela aprendiendo todos los años. Entonces,